Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, acá en otra faceta voy a hablarles acerca de la Virgen de Guadalupe, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro de Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Según relatos tradicionales, la Virgen María se le apareció al indígena Juan Diego en 4 oportunidades y a su tío Juan Bernardino se le presentó una vez. Se presenta como la Inmaculada Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Todo sucede entre el 9 y 12 de diciembre de 1531. Es necesario contextualizar esta manifestación mariana en el nuevo continente. ¿Qué es lo que pasa poco antes que ella hiciera su aparición? ¿Qué es lo que sucedía? ¿No? Son muchas las fuentes arqueológicas, los documentos que refieren sacrificios humanos y canibalismo en las culturas precolombinas, en un marco ritual. Y esto ocurrió hasta la venida de los españoles. Las víctimas en su mayoría eran los prisioneros de guerra. Por eso, a tan solo 10 años de la llegada de la fe al antiguo reino azteca, quiso Dios mostrar que ponía bajo el manto de la medianera de todas las gracias, su Santísima Madre, la evangelización del nuevo continente. La historia comienza el 9 de diciembre de 1531. Un nativo llamado Juan Diego iba de madrugada del pueblo en que vivía a la Ciudad de México, a asistir a sus clases y a oír la misa, porque era uno de los primeros que se había bautizado, uno de los primeros indígenas. Cuando pasaba por el cerro de Tepeyac, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz que lo llamaba por su nombre, con una voz muy amable, ¿no? La Virgen le decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Al voltear vio una señora muy hermosa que le dijo: yo soy la Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Quiero que se me construya aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor y auxilio a todos ustedes. Entonces le pide que vaya donde el señor obispo, Fray Juan Zumárraga, y le dice: cuéntale todo lo que te he dicho. Anda y pon tu esfuerzo, porque tú eres mi mensajero. Así lo hizo Juan Diego, pero salió muy triste porque el obispo no le creyó. Regresó al cerro de Tepeyac a pedirle a la Virgen que mandara mejor a un hombre más importante porque a él no le creía. Pero la Virgen le vuelve a decir que él es su mensajero, él es su escogido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo le dijo que le trajera una señal, que probara que era la Madre de Dios. La Virgen le dijo a Juan Diego que volviera al día siguiente para que le diera la señal. Sin embargo, él no pudo volver porque su tío estaba muy enfermo. Fue hasta la madrugada del 12 de diciembre. Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote, pues su tío se estaba muriendo. Al llegar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto la Virgen salió
a su encuentro y le preguntó a dónde iba. Juan Diego, confuso y temeroso, le explicó lo que ocurría. La Virgen le dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces Juan Diego le pidió la señal que debía llevar al obispo. La Virgen le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas y que no era época de producción de esas flores, ¿no? Era una etapa invernal. Y le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde hay esas rosas y poniendo en la tilma, cortó todo lo que pudo y se lo llevó al obispo. Una vez ante el obispo, Juan Diego hizo caer las flores, cayeron al suelo y en la tilma estaba pintada la imagen de la Virgen. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado Juan Diego. ¿Cuál es el mensaje de la Virgen de Guadalupe? Cuando se descubrieron las tierras de América, la Virgen de Guadalupe quiso venir como Madre de Cristo, a ser la evangelizadora de todos los pueblos que ahí vivían y que no conocían a Cristo. Con su aparición sembró y aumentó la fe. La Virgen de Guadalupe también es conocida como la morenita del Tepeyac, porque viene a unir dos culturas. Uno de sus mensajes más claros es que todos somos iguales ante sus ojos y viene a acogernos y decirnos que no estamos solos y que creamos en ella para así poder llegar al Padre. Que nada nos asusta ni aflija, que no se turbe tu corazón, nos dice como le dijo a Juan Diego, ¿no? No temas. Y nos hace esta pregunta, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a 3 pastorcitos en el campo en el año 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que María le dio a Lucía quien tenía 10 años, Jacinta y Francisco de 6 y 9 años respectivamente, han llegado hasta nuestros días. Ellos eran primos, Lucía, Jacinta, Francisco. Estaban en el campo cuidando las ovejas, ayudándole a sus padres en la zona de Cuba de Iría. Y a mitad de la mañana comenzó a llover cuando estaban pastoreando. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse y cuidar a su rebaño de la lluvia. De pronto vieron una luz muy blanca que se escondía entre los árboles y se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco con un rosario en las manos. Era la Virgen María, la Virgen de Fátima, conocida como Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen María. La señora les pidió una cosa, les encargó que regresaran allí el día 13 de cada mes. Los 3 estaban asombrados y volvieron rápidamente a sus casas y en el pueblo para contar todo lo que habían visto, que habían asombrados estaban contando. Los niños cumplieron esta promesa que les había hecho María para regresar y anunciaron esas apariciones a sus vecinos. Era todo el mismo día, el día 13, y en los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, los jóvenes contaron que la Virgen les había anunciado que 2 de ellos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Y así sucedió. En diciembre de 1918, a causa de una epidemia de la gripe española, falleció Francisco y Jacinta también cayó enfermo. Mejoró, pero falleció también porque se complicó con otra enfermedad al año siguiente, en 1920. En todas sus apariciones que hizo la Virgen, hizo un especial encargo,
sobre el rezo del Santo Rosario y les pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio, dijeran: oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de la divina misericordia. La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre en 1917, en el mismo año. En ese día se produjo lo que le llaman el milagro del sol. Según varias declaraciones de los testigos, después de una llovizna, el sol arrojó una luz diferente a lo habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Algunos testigos contaron que el suelo y la ropa se secaron inmediatamente, ¿no?, con esa iluminación que fue como un milagro, y un hecho que lo presenciaron muchas personas que fueron atraídos por lo que contaban los niños, que decidieron ir hasta ese lugar para comprobar si era cierto lo que los jóvenes contaban que veían a la Virgen. Uno de los presentes, Juan Machi, describió en ese momento así, que ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando al cielo, el sol tembló, realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. Según cuenta Lucía el 13 de julio de 1917 en la Covedilla, la Virgen los contó lo que se conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada por 3 mensajes y la Santa Sede los dio a conocer a todos ellos durante el pontificado de San Juan Pablo II. Según recoge Lucía en unos escritos que recoge el portal católico NET, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de las almas. Además, también le pidió que se construya una capilla en el lugar de los hechos donde habían sido las apariciones. Otra de las revelaciones importantes fue la visión del infierno. María contó lo que les espera a las personas después de la muerte si es que no se arrepienten. La segunda profecía es que si no dejábamos de ofender a Dios, se iba a presentar la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo, cosas que se han cumplido. Y la tercera fue que se vio un obispo vestido de blanco que sería asesinado, ¿no? Esta visión profética de un atentado que fue al Papa Juan Pablo II. Eso es el secreto de la Virgen de Fátima. Eso es todo. La Virgen de Lourdes. El 11 de febrero, la iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes. Pero ¿cómo comenzó esta devoción? El 11 de febrero de 1858, en un pueblo llamado Lourdes, en Francia, muy cerca de España, Bernardita Subirú, de 14 años, acompañada de su hermana Juana y otra niña llamada Juana Badí, salieron a buscar leña. El río estaba muy crecido y Bernardita no podía meterse en el agua fría porque padecía de asma. Cuando sus compañeras habían cruzado el río para traer la leña, ella observó que en una gruta cercana se iluminaba con una luz como relámpago y aparecía sobre ella una señora, hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura y en cada pie una rosa amarilla y un rosario en las manos. La aparición se repitió los días 14 y 18, y en la tercera aparición la señora le pidió que fuera al mismo lugar durante 15 días y le hizo una promesa. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. El 25 de febrero surgió una fuente milagrosa que ha dado curación a miles de enfermos. La Virgen de Lourdes en su mensaje pidió 3 cosas: ofrecer sacrificios por el bien del mundo, cambiar de vida abandonando el pecado, hacer oración, especialmente rezar el rosario por la conversión de los pecadores.
En el lugar de las apariciones se construyó uno de los santuarios más visitados del mundo. En la gruta se colocó una imagen hecha con la descripción de Bernardita. La gruta y la fuente han sido testigos de miles de conversiones y curaciones milagrosas. Eso es todo, mis hermanos. Lo que queríamos era hablar acerca de la Virgen María, nuestra madre, porque es el mes de mayo, el mes que siempre se dedica a la Virgen y y nuestra madre. Pero la Virgen María se ha acercado a nosotros como madre nuestra, y se ha acercado tratando de llegar justamente hacia las personas más sencillas, donde ella tenía la seguridad de que iba a ser recibida. Y si bien hay muchas otras expresiones o advocaciones de la Virgen María, la mayoría no son apariciones, son imágenes de estatuas que han sido encontradas o imágenes de estatuas que han llorado, sea lágrimas, sea sangre, pero se han dado así. Las apariciones han sido realmente pocas, y pocas también las apariciones de la Virgen que han sido reconocidas por la Iglesia, ¿no? Y que de esa manera hasta se celebran fiestas especiales para ellas. Sin embargo, hay dos apariciones que han sido muy conocidas, pero que no ha sido reconocida por la Iglesia, porque todavía no consideran de que tengan signos de santidad completa como para ello, ¿no? Una de ellas es Garabandal, que se dio, y la otra en España, y otra es la de Medjugorje en Yugoslavia. Quiero leerles lo que dijo María en el Evangelio de Lucas. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se dan cuenta que la Virgen, en el momento en que dijo sí para ser la madre del Señor, dentro de su corazón ella sabía las cosas que iba el Señor. Dentro de su humildad sabía lo que iba a hacer el Señor. Pero la respuesta del Señor, la respuesta de la Virgen María no es solamente el criar a Jesús, ¿no? Hasta el momento de su muerte, no. Ella estuvo a los pies de Jesús aún en el momento de su muerte, cuando dijo: he ahí a tu hijo, María, y mujer, he ahí a tu hijo, y tú, he ahí a tu madre, ¿no? Con eso ella se dio cuenta que se convirtió en la madre de todos los demás seres humanos. Por eso se quedó junto a los apóstoles, ella estuvo al lado de ellos y de los discípulos, y por eso es de que los evangelios que fueron escritos posteriormente a la muerte de Jesús y a la vida de Jesús, en uno de ellos, como por ejemplo en el caso de Lucas, ¿no? Vemos de que hablan mucho de la vida de María. ¿Por qué? Porque ellos vivieron al lado de María, ellos vivieron, y todos los evangelios que hablan mucho referente a la vida de Jesús fueron relatos que habían recibido de la Virgen María. Entonces se dan cuenta que María estuvo al lado de ellos como su madre, ¿no? Así. Cuando ya la María subió, entonces María, a partir de ahí, cuando la asuntaron al cielo, yo creo que ella ha seguido buscando cómo llegar a ellos, reconociendo de todas las maravillas que ha hecho el Señor, pero una de ellas es justamente llegar a todos sus hijos,
a los que realmente ella considera a toda la generación hijos, porque de año a año se ha ido apareciendo, ¿no? Al principio se apareció a Santiago, aún estando viva, se presentó a Santiago para animarlo, ¿no? En España de que siguiera adelante, que es la advocación de la Virgen del Pilar. Pero ahí se ha ido produciendo también algunas apariciones como las que hemos visto en 1531, en la de Nuestra Virgen de Guadalupe, la de Fátima, en 1917 y en 1958, la Virgen de Lourdes. Y en Medjugorje, que es una de las que hasta ahora se presenta a estos jóvenes que ya no son tan jóvenes porque ya han pasado más de 30 años, ella se presentó por primera vez a 6 jovencitos, eran 6 adolescentes de 13, 14, 15 años y un niño de 9 años, ¿no? Estos, ¿en dónde se presentó? En el poblado de Medjugorje, que era un pueblo de etnia croata en la actual Herzegovina, ¿no? Y en ese tiempo pertenecía a Yugoslavia y era un pueblo, un país comunista. Ya había hablado la Virgen en Fátima acerca de lo que se tenía que rezar y consagrar a los países comunistas para que justamente el comunismo no se corriera y evitar las guerras. Sin embargo, no se dio así y se presentó justamente en Medjugorje, un país comunista, en el año 1981, un 24 de junio, día de San Juan Bautista. El 24 de junio se presentó ante 4 jovencitas, 3 jovencitas y un joven que estaban paseando en un monte muy empedrado, que salían a caminar por la tarde y vieron a la que ellos consideran la Gospa, o sea, la Virgen. A pesar de ser un país comunista, este pueblo de Medjugorje era un pueblo muy católico y ellos reconocieron a esa figura que tenía un niño en la mano como la Gospa. Pero la Virgen los llamó, pero ellos tuvieron mucho temor y se regresaron al pueblo. Hablaron con otros y justamente al día siguiente volvieron a asistir porque se quedaron impresionados y avergonzados también de no haber respondido al llamado de la Gospa, ¿no? De la Virgen. Entonces regresaron al día siguiente, que era el 25 de junio. Y ahí sí logran acercarse a la Virgen y logran conversar con la Virgen. Hay gente que también lo siguieron porque les llamó la atención lo que pasaba, ¿no? O sea, de lo que hablaban ellas, que habían visto a la Virgen y por curiosidad llegaban. Pero estos 6 jóvenes, que ya eran 5 jovencitas y un niño, pues se acercaron a la Virgen y comenzaron a hablar con ella. Hasta una de ellas, que era la que más conversó y preguntó a la Virgen, preguntó por su madre que había fallecido un par de meses antes y la Virgen le dijo que estaba con ella, que no se preocupara. Entonces, que ellos le preguntaban muy entusiastas si volverían a verla y sí, le decían, ¿no? Vengan al día siguiente y aquí seguiremos. Y así volvió la Virgen y regresaron los jóvenes. Esto se presenta durante muchos meses, ¿no? Lógicamente que el 25 de junio, que fue justamente la fecha en donde realmente hablaron por primera vez con la Virgen, recibieron un primer mensaje. Este primer mensaje fue de paz, paz y solo paz. Deben reinar la paz entre Dios y los hombres. Y todos los hombres debéis reconciliarse con Dios y también ustedes entre ustedes. Convertíos, ¿no? O sea, nuevamente el mensaje de la Virgen de la conversión. Y
estos mensajes estaban dirigidos a todo el mundo, porque Yugoslavia en ese momento, siendo país comunista, estaba en paz. Entonces era para todos, ¿no es cierto? Estos jóvenes, pues comenzaron a congregar, como se volvían a reunir, pues comenzaban a congregar a mucha gente, a tal punto que congregaban a mucha gente y eso hizo de que la policía pues reaccionara y evitaran que los jóvenes realmente se volvieran a reunir ahí, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya no se reunían ahí, sino se reunían en la iglesia, se reunían en sus casas, se reunían en un saloncito al lado de la iglesia. Aquí llama la atención que esta era una iglesia grande, a pesar de ser un pueblito pequeñito. Esta iglesia fue construida muchos años antes, desde decenas de años antes, y era bien grandota, ¿no? Entonces, la gente comenzó a agolparse para escuchar las misas porque se sentían, digamos, atraídos por estas referencias que decían los jóvenes. El obispo, perdón, el párroco de esta iglesia, porque esta iglesia estaba a cargo de los padres franciscanos, el párroco ese día que se presentó la Virgen y que los niños hablaban, pues no estuvo presente, estuvo en un retiro. Pero cuando llegó a confesar a una hermana enferma a la que iba a darle la unción, pues le comentó acerca de lo que había estado escuchando, acerca de la aparición de la Virgen a estos jóvenes. El padre llegó al pueblo y les llamó la atención, pero los jóvenes pues no sabían cómo explicarle de que la Virgen les seguía apareciendo. Como se llenaba mucho la iglesia con tantas gente, peregrinos que venían de todos los lugares, comenzar el mismo párroco, al celebrar una de las misas y adoración eucarística, pues justamente se le presentó también al párroco a la Virgen. Él vio a la Virgen y eso hizo de que el cambio del padre de lo que antes estaba en contra de los jóvenes, más bien les permitiera de que ellos se reunieran y que la Virgen siguiera en estas apariciones recibiendo estos mensajes que se dan hasta la fecha. Este párroco, después de 10 años, esta situación de como este párroco, como lólogicamente ustedes se imaginan dentro de un país comunista, pues comenzó a llamar la atención a las autoridades y fue recluido, fue torturado para que no apoye a esta gente que llegaba ahí y estuvo hasta encarcelado por más de un año este párroco, ¿no? Después siguieron viniendo cada vez más gente hasta la fecha. ¿Qué es lo que se ha dado? O sea, se ha seguido presentando a estos jóvenes al principio todos los jueves y luego después los 25 de cada mes hasta la fecha. También se presenta a cada uno de ellos en fechas diferentes, algunos en fechas de su cumpleaños, otros en fechas específicas o días de la semana. Hay otros en los que se le presenta todos los días y los mensajes que da son de los 25 de cada mes y que la Virgen da el mensaje y el párroco o la congregación franciscana lo que hace es recibirla y traducirla a todos los idiomas y mandarla por todo el mundo, como lo que están escuchando, lo podemos escuchar hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora no ha sido considerada una aparición aceptada por la Iglesia? Ahí sí hay varias contradicciones, pero lo que podemos aceptar es que mientras la Iglesia, por obediencia, no lo acepte dentro de sus cánones que tiene, pues no es que haya una fiesta, una celebración, como ocurre con la Virgen de Lourdes, como ocurre con la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que saber que cada vez va mucha gente y lo que la Virgen pedía esto es
el ayuno de corazón. O sea, el ayuno de corazón, que ya ustedes se deben dar cuenta que no es el ayuno solamente de alimentación, a menos de que dentro de nuestras dificultades de control de alimentación tengamos que llegar a un ayuno pero de alimento, pero llamado el ayuno de corazón es que realmente nos demos cuenta qué es lo que tenemos que quitarnos nosotros y de nuestro corazón, cuántas cosas que tenemos que debemos de hacerlo. La lectura de la palabra y la oración, porque esto lo que lleva es a una conversión, dice, una conversión continua. A todos los peregrinos que llegan allá y que hacen esta conversión, porque hay conversiones tremendas en esta zona, les llama sus apóstoles, porque son ellos los que van a llevar más bien esta devoción a la Virgen, pero más que todo el mensaje que ella envía con estos apóstoles es de orad, 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 hasta que sea una alegría el orar. Hasta que sea una alegría el orar, es decir, hasta que nuestro corazón esté abierto a Dios para realmente buscarlo a Él, ¿en qué? En medio de la oración. De esta manera lograremos lo que también pide la Virgen, ¿no? La conversión. La conversión. Y se dan cuenta que es el mensaje de las apariciones que han hablado las hermanas anteriormente, ¿no? Unas, o sea, al exigir en ese tiempo a esta población de indígenas y que recién había de conversión en México, pues al construir el santuario hizo que hasta este momento en este lugar sea venerada la Virgen y esté llevando a tanta conversión. Porque la Virgen no solamente busca que vengan y me vengan a mí, no. Ella en todas sus apariciones lo que busca es la conversión, haciéndoles ver que su Hijo adorado, que es Cristo, se siente muy adolorido, muy triste, porque por todas las infidelidades que está realizando su pueblo. Y que la única forma de cambiar ese rostro de Jesús es con la conversión. Y por eso es que a los niños pequeños, aún en Fátima, les pide de que, igual a Bernardita, que oren el rosario, que es una de las armas para poder buscar la conversión de los pecadores, ¿no? Es eso. Y otra de las cosas que habló en Medjugorje era de que debemos de también adorar al Santísimo Sacramento, que es de su Hijo, adoremos en forma permanente. De ahí de que ya en muchos lugares se ha estado creando las capillas de adoración permanente al Santísimo. Y también el rosario, ¿no? Y eso lo hacen en cada misa, también rezan el rosario ahí en Medjugorje y se producen muchas conversiones. Mucha gente va solamente por curiosidad, pero ahí es donde se produce esta conversión a través del rezo del rosario, a través de la adoración del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, ¿no? Y otra de las cosas que dice es que reconozcamos nuestros pecados y la conversión está llevada también por medio de la confesión. Por eso es que cuando ustedes ven imágenes de Medjugorje, ven una cantidad enorme de sacerdotes confesando y confesando y confesando, porque esta presencia de la Virgen ahí hace de que la gente al convertirse se reconozca todo lo que tenía en su corazón, ¿no? Entonces se dan cuenta la importancia de la Virgen como nuestra madre. Desde la desde el primer momento en que la Virgen hasta casi empujó a su hijo a que haga su primer milagro, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta de ello? Que la Virgen reconocía la necesidad
en esas bodas de Caná, vio la necesidad de esa pareja en ese momento, en esa situación. Por eso que casi como que empujó a su hijo a que haga el primer milagro. Pero en cada momento que hay esta aparición, como hemos visto en México, en Fátima, en Portugal, ¿no? En Portugal y en Francia, hemos visto que la Virgen ha acudido a este pueblo para su conversión. O sea, la necesidad de la conversión, la necesidad de la paz. Y en este tiempo, aún después de 10 años, Yugoslavia, que estaba viviendo dentro del comunismo en paz, pues se produjo la guerra y se produjo la separación de este pueblo de Yugoslavia, ¿no? de este país de Yugoslavia, y quedó justamente separado actualmente el pueblo de Herzegovina en Medjugorje, en Bosnia, ¿no? Y este pueblo refieren que durante la guerra que hubo, ¿no? ¿Qué pasó? Que todos los pueblos alrededor de Medjugorje fueron destruidos durante la guerra. O sea, después de 10 años de haberse presentado la Virgen, cuando se presentó la guerra, pues fueron destruidos. Y resulta que el pueblo Medjugorje no fue destruido por nada. Todo quedó intacto. Y solamente una bomba que cayó en un área en la que solamente murieron unos animales, unas vacas nada más, pero después no fue tocado ningún habitante de este pueblo de Medjugorje. Entonces, todo esto hace de que pues se aumente esta devoción a la Virgen y todavía esté participando tanta gente ahí. Y que hasta en la actualidad todos los 25 recibamos un mensaje de lo que de la Virgen da, ¿no? El último mensaje, que fue el 25 de abril, ella manifiesta, ¿no? De que están perdidos a los hijos, o sea, hago un resumen, ¿no? Regresen a Dios a la oración. Ella se presenta como una hermosa madre, muy preocupada por nosotros, ¿no? O sea, esto es, creo que, lo que hoy día queremos decirle a todos ustedes cuando hemos hablado de estas apariciones de la Virgen. La Virgen se aparece por ese gran amor que tiene de madre nuestra, que lo que ella busca es que calmar el corazón de su hijo, que está dolorido por nuestras infidelidades, y que nosotros, por medio de la oración, cambiemos, nos convirtamos y lleguemos nuevamente a esa unión y fidelidad con Jesús, nuestro Señor, por medio de la oración y el rezo del rosario. Creo que, hermanos, hemos querido de esta manera hacer este homenaje a nuestra Madre María, reconocerla como nuestra Madre, que siempre está muy atenta, muy preocupada de nosotros, ¿no? Entonces, si algo quisieran compartir, de repente alguna de ustedes tiene alguna otra, alguna otra devoción, de alguna otra advocación de la Virgen, entonces compartámosla, ¿no? Como nosotros hemos compartido con ustedes estas presentaciones, ¿no? Muy bien, yo quiero hablar, te escucho tanto de convertirse. ¿Qué cosa es convertirse? Ponerse en paz con Dios. Mira lo que la Virgen nos ha encargado a nosotros mensajeros, ¿ya? Bien claro dice Jesucristo en el mensaje que nos dio para que comencemos nuestras reuniones, ¿no? Como mensajeros de Cristo les suplicamos, pónganse en paz con Dios. Eso es lo que nos dice Jesús. Pónganse en paz con Dios. ¿Qué quiere decir? Conviértanse, reconcíliense. Ese es nuestro trabajo, hermanitos. Tomen conciencia, no solo que escuchen lo que nos han dicho, sino que el encargo nuestro como mensajeros es convertirnos nosotros, pero también llevar ese mensaje a los hermanos. Tienen que convertirse, ponerse en paz con Dios. Bien claro dice
nos dijo en Corintios, 2 Corintios 5, 17, 20, ¿no? Pónganse en paz con Dios, pónganse en paz, conviértanse, ¿ya? Convertirse. Entonces, eso es lo que nos pide la Virgen, eso es lo que nos ha mandado Jesucristo, nos ha suplicado, en nombre, nos ha suplicado, ¿no? Les pido en nombre de Cristo, pónganse en paz con Dios. Es necesaria nuestra conversión y como mensajeros estamos llamados a hacerlo. Amigos míos, pónganse en su conciencia y comiencen por su casa, que todos se logren la confesión de todos, que ya unidos así vamos a poder ir no solo a nuestros parientes, a nuestros amigos, hablar la necesidad de la confesión, de la conversión, como he escuchado tanto decir, hablarles de conversión. Conversión es ponerse en paz con Dios, reconciliarse. Ese es nuestro mensaje que tenemos que llevar. Y si no lo llevamos, hermanos, entonces estamos por gusto, ¿no? Piensen eso. ¿No? Yo, como mensajero de Cristo, ese es mi trabajo. Voy a comenzar por mi casa, ¿ya? Conmigo primero, ¿no? Hay que ver cada uno hasta dónde está realmente reconciliado, con paz, hasta dónde está en paz con Dios, ¿no? Porque muchos, ¿no? Nos olvidamos de la confesión, ¿ya? Y no solo nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, tenemos que hablarles de la necesidad de la confesión. Hermanos, mensajeros, ese es nuestro mensaje. Si no lo llevamos a efecto, estamos por gusto. No vamos a tener el apoyo de Jesús. Y ahora sabemos que ¿quién nos puede apoyar más? La Virgen María. El rosario nos va a llevar a abrir nuestra boca a los demás para poder conversar con ellos y hablarles de la necesidad de estar con paz con Dios, la necesidad de estar reconciliados, que quiere decir, ¿no? Confesarnos. Ese es nuestro mensaje. No lo olviden, hermanos mensajeros. No son mensajeros de Cristo nomás. No son mensajeros de Cristo. Son mensajeros de la conversión, como nos ha repetido tantas veces hoy día, ¿no? Por la Virgen. ¿No? Somos de la conversión. Así que no se olviden de eso. Así es. Y por eso es que el día también de hoy, el mensaje que nos han mandado a través de nuestra hermana Gloria dice así, ¿no? Confiésense y vengan al tabernáculo, los espero. Es decir, que el Señor lo que quiere es que también nosotros nos reconciliemos en la confesión y luego vayamos al templo. Como les digo, hay muchas, son pocas las apariciones de la Virgen, lo que sí se presentan muchas es devociones a imágenes de la Virgen que se han presentado en varios lugares, en los templos, en los mismos altares, y la Virgen está con lágrimas o dando o comunicándose, o sea, a través de estas imágenes, ¿no? De estas imágenes como que escuchan la voz de la Virgen y dice que reza el rosario o otro mensaje como es igualito, ¿no? La confesión y que se acerquen a la Eucaristía, ¿no? Pero estas sí son solamente apariciones, ¿no? Apariciones que se han dado y no solamente ante unos hermanitos, sino en cantidades, o sea, como se ha visto en Fátima, como se ha visto en Lourdes, ¿no? Bien. Y como se ve actualmente en Medjugorje, hay muchas personas que logran sentir la presencia porque no ven solo los videntes, son estos 7 ya adultos, ¿no? Pero sienten la presencia y hay muchos milagros justamente realizados durante estos días de entrega de mensajes, ¿no? O sea que la Virgen se ha presentado ahí, está entregando mensajes y se han producido los milagros, ¿no? Que algún día, Dios quiera, me permita llegar aquí a Medjugorje. No sé que alguien conozca el lugar y pueda también
decirnos si han llegado a alguna de estos lugares, sea en Guadalupe, en Fátima o en Lourdes o en Medjugorje, que puedan compartir esta vivencia, ¿no? de visitar estos lugares y lo que puedan haber sentido. Bueno, ya pues esperamos de que el Señor nos ayude y para el próximo año podamos contar de la posibilidad de haber ido a alguna de estos lugares y compartir con todos ustedes, ¿no? Lo que podemos vivir en eso. Hemos dado entre varias el tema, pero debemos de terminar siempre con una oración. Y entonces lo que podemos decir es que, Madre Santísima, en esta noche en la que conocemos de ese amor tan grande que tienes, no solamente a tu Hijo Jesús, sino a todos nosotros, tus hijos, es que te pedimos que nos ayudes a que sigamos perseverando en la oración, a que lleguemos a la confesión y a la Eucaristía y a la adoración del Santísimo Sacramento, porque sabemos que todo ello va a contribuir a nuestra conversión, pero también a la conversión de todos aquellos que todavía no conocen realmente a tu Hijo Jesús, que todavía no conocen todo lo que Él puede hacer en sus vidas, pero sabemos que el rezo del Santo Rosario y todas estas horas, toda esta práctica de todas estas peticiones que tú nos pides a nosotros, es que es lo que vamos a poder lograr para esta conversión de todos ellos, que quizás sean los primeros los que están cerca de nosotros, los que están en nuestros hogares, y en nuestras oraciones lo permitirá. Gracias, Madre Santísima, por darnos cada día más muestras de ese amor tan grande que tienes para nosotros, tus hijitos. Gracias, Madre.